de la industria musical, no sé si te pasó a ti, pero yo crecí en la época de Ares, en donde uno pues adquiría la música de una forma gratuita. Tú sencillamente, yo singularmente toda la vida pensé que la música era gratis, que de eso pues no había que pagarse nada. Y eso pues ya cuando uno crece se da cuenta que esa piratería, porque es una piratería, termina afectando directamente a los autores, a que precisamente son los compositores, a los intérpretes, a la industria en general. Y es lo que, como tú lo acabas de decir, genera ese escepticismo de no, por eso es que ellos son los diferentes, los que están perdidos, los locos, porque es que esto no es un negocio. El negocio es la casa, la propiedad. Pero no, afortunadamente yo creo que con esta conversación explicaremos cómo se maneja la industria, cómo ha evolucionado tanto y bueno, todo para entender que hoy es un negocio. Hoy en verdad es un proyecto. La música no solo tiene que tomarse como algo que yo hago por vocación, por mi hobby, sino que también puedo vivir de ello. Y bueno, se han desarrollado muchas diferentes compañías, empresas en virtud de ello. Entonces, bueno, en primer lugar, se me ocurre preguntarte, ¿quiénes reciben las regalías? ¿Quiénes son? ¿Yo tengo derecho a una regalía? ¿En qué momento? Y bueno, no sé si nos puedes ayudar explicando cuáles son esos partícipes en las obras y grabaciones musicales. Ok, para entender más o menos el negocio hay que explicar cuáles son los actores que son parte del negocio como tal. Pienso que como industria hay alguien que es, si hablamos de fútbol, alguien que es el volante 10 de la industria, que es el compositor. El compositor es la pieza clave de la industria musical. Sin compositor no hay nada. Sin compositor no hay composición. Sin composición no hay un intérprete que la interprete. Que la interprete. Y si no hay un intérprete no hay una marca. Y si no hay una marca no hay un manager. Y si no hay un manager no hay un abogado. Y no hay un agente de booking. Y no hay una disquera. Y no hay nada. No hay nada. Entonces el compositor es la piedra angular de esta industria. Y lastimosamente no está muy bien... remunerado, acreditado, remunerado. Sin embargo, hay una luz al final del sendero o al inicio del sendero, y es que con todo este proceso de digitalización de la industria musical, nunca antes la industria de la música había sido tan rentable como lo está haciendo ahora. Entonces, si bien ahora se habla de porcentajes mínimos, de retribuciones mínimas que dan las plataformas digitales, como cada vez es más masivo y como cada vez el uso es más controlado, los compositores sí están recibiendo esas regalías que cuando la industria de la música no era tan digital, no percibían de una forma, claro, forma segura tampoco. Y fíjate que yo pensaba, y claro, tú lo acabas de decir, ese volante 10 es precisamente el compositor de la obra. Y en ese sentido hay que hacer unas diferenciaciones, porque eso lo hablábamos ahorita, de que hay una cierta concepción de que mi artista favorito es no solo el que interpreta la obra, sino también el que la compone. Pero no, tú muy bien lo dijiste, parece que el compositor se quedara como en la puerta de atrás, sí, como detrás de la cortina, como esa figura que nadie ve, nadie pues se le reconoce. Y no, precisamente esta norma de derechos de autor que también hemos hablado que es grandiosa, porque singularmente creo que concordamos en ese punto, que que la norma está muy bien explicada, es hasta una norma singular y nos habla de quiénes son titulares de estos derechos. Entonces yo creería que, bueno, en verdad que la norma lo dice tal cual, tienen derecho el autor sobre su obra. El autor podría ser el letrista y también podría ser el melodista de la obra, sí, ya que ellos hacen la obra musical posible. El intérprete es quien interpreta la obra, es decir, el que la canta, el que la recita, y bueno, muchas veces se olvida el ejecutante, porque decimos artista-intérprete, pero la norma señala artista. El artista-intérprete tiene derecho sobre su interpretación, así como el ejecutante sobre su ejecución, claro, lo dice tal cual. Claro. Y es precisamente referirse a que todas estas personas que hacen parte de la composición de la obra musical y de su materialización tienen que tener un derecho, no sin dejando atrás, que también lo charlábamos hace poco, de que la norma, por nuestra tradición, que bueno, posteriormente explicaremos,
también reconoce unos derechos que son del productor del fonograma, Claro. que es básicamente quien paga porque esa obra se fije en un formato. Y bueno, Ahí también tenemos que hablar de organismos de radiodifusión. sí, claro. También se olvidan. Entonces, para centrar un poco todo, tenemos que primero entender cuáles son los tipos de derechos de los cuales esos posibles titulares pueden ser, pueden reclamar Sí, pueden ser titulares. Pueden ser titulares. Exactamente. Entonces, para hablar de derechos de autor, tenemos que hablar de dos tipos de derechos morales y derechos patrimoniales. Entonces, dentro de los derechos morales encontramos una serie de derechos como el derecho a la paternidad, el derecho a la integridad de la obra, que son derechos que nos permiten proteger a la obra desde un punto de vista moral. No tenemos una retribución económica de ellos, pero entendemos eso como algo muy, muy importante desde nuestra historia jurídica, como te lo explicaba. Y como industria es muy importante hablar de derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales sí son todas las retribuciones económicas que podemos tener producto de la explotación de esas obras en cualquier industria o en cualquier sentido o en cualquier tipo de negociación a la que queramos llegar con ellas, con estas obras. Entonces, como actores principales podemos encontrar el compositor, intérprete, productor musical, productor fonográfico, que sería la persona que se encarga de hacer toda la gestión administrativa o tal vez financiera para que se pueda llegar a la obra como tal. Podemos encontrar también organismos de radiodifusión. Podemos encontrar Los disqueras, titulares derivados también, claro, titulares claro. derivados. Podemos encontrar disqueras, podemos encontrar Los derechohabientes, claro. los derechohabientes, que serían los herederos. Sí, hay un universo de personas que pueden ser titulares de derechos cuando se habla de la industria musical.